China es uno de los países más poderosos del mundo actualmente, pero ahora mismo tiene un problema que casi nadie está viendo. Y si esto se descontrola, no solo afecta a China, nos afectará a todos. Lo que está pasando ahora mismo en China no están todos los titulares, pero podría convertirse en uno de los mayores problemas del mundo. Porque cuando China cambia, no cambia solo China, cambia todo. Y ahora mismo hay algo que no encaja. Un país diseñado para evitar el caos, pero podría estar acercándose exactamente a eso. Todo gira alrededor de una pregunta. ¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso de China no tiene un sustituto? Para entender lo que está pasando, primero hay que entender cómo funciona China. No es una democracia, pero tampoco es una dictadura simple. Es un sistema donde el poder se mueve dentro del Partido Comunista. Un sistema cerrado, donde cada paso está calculado durante años. Que nadie llega arriba por sorpresa. Todo ya está planificado. Especialmente una cosa tan importante como la sucesión. Porque en China, ojo, el mayor miedo no es perder el poder, es perder el control absoluto. China ya vio lo que pasa cuando una sola persona controla todo. Mao Zedong, uno de los líderes más poderosos y más peligrosos de la historia, durante su gobierno se tomaron decisiones que provocaron hambrunas masivas, entre 30 y 45 millones de muertos en el gran salto adelante después de la revolución cultural. Purgas, persecuciones, familias destruidas. El país entró en un caos total. Y cuando Mao murió, China tomó una decisión clave. Deng Xiaoping entendió el problema. Demasiado poder en una sola persona se traduce en desastre absoluto. Así que creó un sistema nuevo. Liderazgo compartido, límites de mando, sucesión planificada. Nadie debía quedarse demasiado tiempo. Y lo más importante, el sucesor se preparaba con años de antelación, todo para evitar otro desastre como el de Mao. Y durante décadas funcionó. Xi Jinping no parecía diferente. Perfil bajo, carrera política clásica. Fue ascendido poco a poco. Gobiernos locales, provincias claves, partido, hasta llegar arriba en 2012. Muchos pensaban que sería un líder más, pero no, porque una vez llegó, empezó a cambiar las reglas. Xi Jinping lanzó campañas contra la corrupción. Más de 1 millón de funcionarios investigados en años posteriores. Pero esto tenía otra cara. Eliminar rivales, controlar el sistema. Después vino la clave. Eliminó el límite de mandatos en 2018. Se convirtió en presidente indefinido. Acumuló poder como nadie desde Mao. Y aquí es donde empieza el verdadero problema. En China siempre había un sucesor claro. Siempre. Pero ahora no. Ningún candidato fuerte. Ninguna transacción preparada. Y esto rompe completamente el sistema ya formado. Porque el sistema estaba diseñado para evitar justo esto. ¿Qué pasa si el líder más poderoso desaparece sin relevo? Históricamente, esto nunca acaba bien. Luchas internas, facciones enfrentadas, decisiones extremas, incluso movimientos extraños, conflictos, presión internacional, porque cuando el poder no está claro, alguien intenta quedarse con él. Y esto no se queda dentro de China. China es la segunda economía del mundo. Produce gran parte de lo que consumes.
controla cadenas globales. Si China se destabiliza, suben precios, caen mercados, afecta empleo y economía, no es lejano, es directo. Hasta ahora todo esto puede sonar lejano. China, política, líderes, pero la realidad es otra. Atención. Lo que pasa en China ya está afectando tu vida. La fábrica del mundo. China no es solo un país, es la mayor fábrica del planeta. Más del 30% de la producción manufacturera sale de ahí. Móviles, ordenadores, ropa, piezas de coches, accesorios, todo pasa por China. Made in China. Incluso cuando compras algo hecho en otro país, muchas veces tiene componentes chinos. Y aquí viene el problema. Si China se vuelve inestable, no es solo una noticia, es un efecto dominó. Ya lo vimos durante la pandemia. Cuando China cerró fábricas, faltaban productos, subían precios sin parar, habían retrasos en todo. El mundo se paralizó. Y eso fue solo una crisis puntual. Ahora imagina algo peor. Una crisis política interna, luchas dentro del poder. Eso no se soluciona en semanas, meses. Vamos a algo más directo. Tu bolsillo. Si China se destabiliza, suben los costes de producción, suben los precios y aumenta la inflación. Lo que pagas por comida, tecnología, gasolina, puede subir aún más. Sin que veas una sola noticia clara que lo explique. Y si te diría que parte de lo que estás pagando hoy ya tiene que ver con esto. China también afecta algo que mucha gente no lo ve: los mercados financieros. Cuando hay incertidumbre en China, caen bolsas, se paralizan inversiones, empresas frenan decisiones. Y eso llega a Europa. Empresas que venden menos crecimiento, menos empleo. Pero aún hay algo más serio. Cuando un país tiene problemas internos, muchas veces mira hacia afuera para desviar atención, para reforzar el poder. Y en el caso de China hay un punto clave, se llama Taiwán. Si la estabilidad interna peligra, algunos expertos creen que podría haber más presión militar, más tensión internacional, y eso ya no es economía, eso es un conflicto global. Lo que no se ve es el mayor problema de todo eso, es que no es visible, no hay titulares constantes, no hay una explosión que lo marque. Es silencioso, pero progresivo. Y cuando se nota, ya es demasiado tarde. Y aquí es donde todo encaja. Un sistema creado para evitar el caos. Depende ahora de una sola persona. Un país clave para el mundo, sin un relevo claro. Y una situación que, si se rompe, no afecta solo a China. Te afectará a ti, a lo que pagas, a lo que consumes, a tu estabilidad. Porque esto no va solo de política, va de algo mucho más simple: estabilidad. Cuando una de las piezas más grandes del mundo empieza a fallar, todo lo demás empieza a moverse. Y ahora la pregunta no es si esto es importante. La pregunta es: ¿estamos viendo el inicio de algo que todavía no entendemos del todo? Y cuando eso pasa, todo lo demás empieza a moverse. Y lo más peligroso es que siempre lo notas al principio, porque esto no es algo que vaya a ocurrir dentro de 10 años. Ya está pasando, poco a poco, sin ruido,
sin titulares enormes. Mientras tú estás viendo este vídeo, en China están pasando cosas que hace unos años simplemente no pasaban. Por ejemplo, el crecimiento económico de China ya no es el mismo en décadas. 8%, 10%, crecimiento constante. Hoy las cifras son más bajas y no es solo una desaceleración normal, es un cambio de tendencia. Y cuando China cambia de ritmo, el mundo entero lo nota. Uno de los pilares de la economía china, el sector inmobiliario, durante años fue el motor del país. Construcción constante, ciudades creciendo, millones de vivienda, pero ahora proyectos paralizados, inversiones en el extranjero, empresas con deudas enormes, compradores que han pagado y no reciben nada. Ojo, y esto no es pequeño. Estamos hablando de un sector que representa hasta un 25-30% de la economía de China. ¿Te imaginas algo así en Europa? Porque en China ya está pasando. Y luego está algo aún más silencioso. La gente joven. Durante años, el pacto era claro. Trabajas, creces, mejoras tu vida. Pero ahora, desempleo juvenil alto, menos oportunidades, más incertidumbre. Tanto que en algunos momentos el propio gobierno dejó de publicar ciertos datos. Y cuando un gobierno deja de enseñar cifras, no es porque vaya todo bien exactamente. En otros países, esto generaría protestas visibles, debates, ruido, noticias. En China no. En China, el silencio también es una señal. No significa que no pasa nada. Significa que lo que pasa no se ve. Y aquí es donde todo vuelve al mismo punto. El poder. Todo el conecte con el poder. Porque cuando hay tensiones económicas, cuando hay dudas, el sistema necesita estabilidad. Pero ahora mismo, el sistema depende de una sola persona. Y eso es exactamente lo que China intentó evitar durante décadas. Durante años, todo estaba diseñado para que el poder se repartiera, para que nada dependiera de uno solo. Pero ahora no hay sucesor claro, no hay transición final. Y eso convierte el sistema en algo mucho más frágil de lo que parece. ¿Qué pasa si algo cambia de repente? ¿Qué pasa si el equilibrio se rompe? Ojo, no estamos hablando de ciencia ficción. Hablamos de escenarios que ya se analizan, más control interno, decisiones más duras y menos margen de error. O incluso movimientos hacia afuera. Porque cuando un sistema se siente presionado, a veces reacciona. Y aquí viene lo importante para ti. Esto no se queda en China. Empresas en Europa ya están moviendo producción, diversificando proveedores, no porque China haya caído, sino porque hay dudas. Y cuando hay dudas, los mercados se mueven, suben los precios, se ralentiza la economía, se ajusta todo. Y lo más peligroso es que esto no ocurre de golpe. No hay un momento exacto donde todo cambia. Y es progresivo, es silencioso, es acumulativo. China sigue siendo fuerte, sigue teniendo el control, pero también está entrando en una fase donde las decisiones son más críticas que nunca. Porque cuando una de las piezas más importantes del mundo empieza a moverse, todo lo demás acaba moviéndose con ella. Y la pregunta ya no es si esto es importante. La pregunta es,
¿Cuándo empezaremos a notarlo de verdad? Esto es Límite. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario.